Sigamos con el tema de la migración y el retorno. Poco a poco hemos visto y hemos oído los comentarios de los venezolanos que están regresando, que vivieron en carne viva el exilio, la salida, la partida. Algunos dijeron que salieron exiliados y no había ninguna razón política en su haber como para hacerlo, pero sin embargo, como había una tendencia mundial, y sobre todo en América Latina, impulsada por el gobierno norteamericano y los medios masivos de desinformación y manipulación de origen norteamericano, que decían que había que salir de Venezuela, que decían que este país no servía para nada. En consecuencia, cuando uno ya hace la reflexión sobre el retorno, uno dice, ciertamente hubo razones para irse, habría que pensarlo. Esto lo digo porque yo creo que lo más importante no fue la ida o el retorno, es la conciencia que se debe tener del país que somos, es la conciencia política. No hay que tenerle miedo al término político, simplemente hay que decirlo. El país vive una época de crisis, como todos los países. No hay un país en el mundo que esté en condiciones estables, que se diga que es el estado perfecto, el paraíso terrenal. No hay ningún paraíso terrenal, eso es un fetiche. No hay ningún infierno. Todos los países tienen pueblos valientes, tienen pueblos capaces de resarcir los daños que la historia les ha marcado. Todos los pueblos tienen un porvenir, tienen un destino. Nosotros igual. Hay conflictos, muchos, más todavía cuando el gobierno que tenemos, con 22 años de presencia continua, le ha dicho al gobierno norteamericano que aquí se decide quién va a ser el presidente y no en la Casa Blanca, no. Que aquí se decide lo que tenga que hacerse en Venezuela, lo decidimos los venezolanos y venezolanas. Con ese simple reclamo de soberanía, de decir que tenemos suficiente coraje para defender nuestro territorio, nuestro espacio aéreo, nuestros mares, que este territorio es libre, en tanto en cuanto somos los nacidos en esta tierra, los que decidimos lo que tiene que hacerse o lo que no debe hacerse. Esto no le gustó al gobierno norteamericano, como lo ha hecho a lo largo de 2 siglos. No es la primera vez, desde 1826, cuando ya los gringos empezaron a intervenir en América Latina antes del Congreso Anfitriónico promovido por Bolívar para crear la nación suramericana y poder enfrentarse a los gringos, porque ya parecían los gringos predestinados por la providencia para llenar de hambre y miseria a los pueblos de América en nombre de la libertad, como diría Bolívar. Desde ese entonces hasta ahora, los Estados Unidos siguen creyendo que somos su patio trasero, es decir, que aquí somos países bananeros, bananeros en el sentido que son ellos los que ponen las condiciones y que lo único que hacemos es cultivar el banano y ahora el petróleo, que somos poderosos en el siglo XX, Venezuela por ejemplo. No hay una razón para irse de este país, hay muchas razones para quedarse, pero el quedarse tiene un acto de reflexión y de conciencia que nos permita comprender que de la crisis en cualquier nivel, personal, económica, política, deportiva, cultural, hay la salida, sale el camino. No lo descubrimos porque hemos tenido un proceso político, económico, histórico, donde el dinero se ha impuesto sobre la razón, donde la fuerza del capital, donde el interés crematístico, la envidia, la codicia se ha impuesto sobre la reflexión y sobre el resto de los valores nobles. Entonces, cuando uno ve retornar a estos venezolanos se alegra, porque no hay mejor país que donde uno nació. Y someterse a la xenofobia, someterse a todas las humillaciones en que han sido sometidos nuestros venezolanos en el exterior, que han muerto en esos países, que han dejado dolor, llanto, en todos los venezolanos. Cuando yo veo a un compatriota en el exterior pasando necesidades, eso le parte el alma a uno. 2 veces he vivido fuera del país, como periodista y como diplomático, y en ambos he visto el cuadro. Y eso sucede solamente en Venezuela, no. Hay más de 5,5 millones de colombianos en Venezuela. En Colombia se dice que hay 1,8 millones de venezolanos. ¿Y cómo han sido tratados los colombianos en Venezuela y cómo han sido tratados los venezolanos en Colombia? No puede ser.
en el Perú, en Ecuador, y venezolanos que aquí eran delincuentes, que aquí eran perezosos, que aquí eran charlatanes, se fueron, haciendo todo un discurso negativo de nuestro país. ¿Y qué hicieron allá? Lo mismo que hacían aquí. Algunos han sido expulsados, han sido capturados, como el caso de los hijos del Tren de Aragua, esa banda delincuencial proveniente del Tren de Aragua, de la mafia que controlaba el tráfico de drogas, controlaba el robo, la extorsión entre los estados Aragua, Guárico y Carabobo. Entonces, retornar al país con las alas caídas, abracémoslo. Vamos a intentarlo. Lo que pasa con nosotros es que hemos creído que los gobiernos son los que deciden el desarrollo de la nación. Hemos creído en los políticos, y los políticos durante más de 100 años nos han engañado. Y los políticos durante más de 100 años se han enriquecido a costa de la mentira y de la demagogia. Entonces la crisis que tenemos no es para irse del país, es como el que bebe para ahogar las penas y se olvidan que las penas saben nadar, porque al otro día el mismo dolor que sentía antes de la botella, vaciar la botella, es la misma que sienten luego de la botella vacía. En consecuencia, el retorno de los venezolanos hay que aplaudirlo y vengan, vuelvan al país. Que es duro aquí, muy duro, pero estamos en la tierra nuestra. Que es más difícil en Venezuela que en otro país, es falso. Vayan a cualquier país de América del Sur, de Centroamérica, desde México hasta la Argentina, y vean cuál es la situación que ellos tienen, política, económicamente. Grupos económicos que controlan medios de comunicación, que desinforman, que no cuentan la verdad de los hechos, sino la que le interesa a los dueños de los medios y al poder político que está en conchupancia con los dueños de medios. Vayan a cualquier país y vean si la pobreza es más alta o más baja que en Venezuela. Vayan a cualquier país y vean si hay prostitución infantil, mendicidad de ancianos. Vayan a cualquier país y vean si la medicina, si los hospitales están en las mismas condiciones que en Venezuela, y sobre todo en Colombia, donde enfermarse cuesta unas miles de cantidad de pesos. En Venezuela vas al hospital y te atienden. La medicina de alguna manera se consigue y te lo dan en el CDI. Vamos a ponernos a comparar, pero vamos a vernos como sociedad, vamos a vernos como nación, no como gobierno. Atacar el gobierno o defender el gobierno no es la solución. La oposición venezolana está podrida, esta es la peor oposición que ha tenido la historia política venezolana, porque no solamente han sido ladrones los anteriores, sino que estos son ladrones sin haber gobernado. Se están robando los intereses de las propiedades de Venezuela en el exterior. Por eso la migración hay que analizarla más allá del dolor que dejan esos venezolanos que han muerto en el exterior, más allá del drama humano que significa salir de su país y regresar sin nada en las manos, habiendo perdido todo aquí en nuestro país. Pero esta es nuestra patria. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio.